Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 320, El orgullo de la Dama del Sur. Oh no, no puedo. La voz de Bianca, que Ariadne escuchaba por primera vez, era grave y baja, pero el acento aniñado propio de su edad seguía presente, lo que la hacía sutilmente adorable. Me enseñaron que para ser una dama hay que presentarse en el baile de debutantes. Ella continuó hablando con un esfuerzo por parecer solemne. La niñera dijo que las tradiciones y las reglas están para ser respetadas. Dijo que las señoritas del sur son famosas por su belleza y dulzura, así que la hija de Taranto debe dar el ejemplo. Ariadne chasqueó la lengua para sus adentros. La niñera de la duquesa de Taranto había criado a la hija del duque, la única heredera, como si fuera la hija de un varón rural. Por su apariencia, era evidente que nunca había estado cerca de la educación real. El tono de Bianca olía a manuales de autoayuda para mujeres pasados de moda de hace unos 20 años, como guía de conversación para señoritas amables, o los 12 pasos de una mujer que baila bien el vals. No había malicia. Según lo que Ariadne había averiguado, la baronesa Gianelli, a quien la duquesa Catalina de Taranto había elegido como niñera de su hija en vida, era una persona leal y diligente. Esto también se demostró por el hecho de que durante los últimos 15 años, la baronesa Gianelli y el viejo barón Genaroso, en combinación, habían protegido y mantenido firmemente las tierras y la familia de Taranto, que no tenían dueño. La baronesa Gianelli, nativa de Taranto, habría sido la elección perfecta para cuidar bien la vida diaria y asegurarse de que la hija de Catalina no se dejara llevar por fantasías, sino que creciera con los pies en la tierra. Sin embargo, lo que la duquesa Catalina de Taranto no pudo prever fue su propia muerte prematura. Si hubiera que mencionar una cosa más que la madre de Bianca no sabía, era que su marido también murió inesperadamente poco después, lo que significaba que Bianca no tenía ni padre ni madrastra que la guiaran hacia la alta sociedad. Tampoco estaba dentro de su conocimiento el futuro en el que la baronesa Gianelli, a quien ella había elegido, y el viejo barón Genaroso, vasallo de su marido, se unirían para oponerse rotundamente a que la realeza llevara a Bianca a la capital, y la criarían bien protegida en las tierras de Taranto. Nadie sabía que el gran duque Acereto le propondría matrimonio a Bianca, de 7 años, inmediatamente después de la muerte de ella y su marido, así que era algo inevitable a menos que fuera Dios. Sin embargo, debido a que la difunta duquesa de Taranto no pudo prever el futuro, su hija terminó creciendo con ropa que no le quedaba bien y recibiendo una educación de dama de pueblo atrasada unos 20 años, en una propiedad rural llena de riquezas. La princesa Bianca, con su cabello castaño grisáceo natural bronceado por el sol para que pareciera lo más rubio posible, dijo con una expresión que parecía la de una vaca a punto de ser llevada al matadero: Yo debo ser el orgullo de Taranto. El problema era que ella sabía perfectamente cuál sería su destino. Tenía que convertirse en la mejor candidata a esposa del continente central y presentarse ante todos. Pero la princesa Bianca tenía una apariencia que en todos los sentidos, seguramente sería objeto de burla. Aunque no conocía bien la sociedad de la capital, la propia princesa Bianca parecía ser vagamente consciente de este hecho. El miedo que se acumulaba en sus ojos hasta casi asfixiarla atestiguaba que ella lo sabía. Ariadne decidió corregir su pensamiento. En el sentido de que se esforzaba por ocupar un puesto en el que solo tenía que perder, impulsada únicamente por el sentido de la responsabilidad, la princesa Bianca se parecía más a una ofrenda a punto de ser sacrificada que a una vaca en el matadero. La princesa Bianca habló lentamente. Su tono era una mezcla de resignación y responsabilidad. El baile de Taranto debe ser impecable y la princesa de Taranto, que aparece en la capital después de 15 años, debe ser perfecta. Sus grandes ojos de ternera estaban húmedos, pero al final no lloró. No puedo no celebrar el baile de debutantes. Al escuchar esto, Ariadne miró a la princesa Bianca con indiferencia. Era una mirada tranquila y serena. La princesa se sintió incómoda con la actitud extremadamente neutral, sin empatía ni consuelo. Normalmente a su alrededor, cuando ella hablaba así, la gente decía, «Oh, nuestra princesa», y rompía a llorar por su sacrificio y la desgracia de Taranto al haber perdido a sus padres duques tan pronto. Pero Ariadne, en lugar de compadecerse, le preguntó: «¿Cuál es el propósito de un baile de debutantes normal?». Ante la pregunta, que llegó en un momento inesperado, Bianca se sorprendió y tartamudeó al responder:
Es una señal de que nuestra familia tiene una dama y que ahora la acepten como miembro de la sociedad. Ariadne sonrió para sus adentros. Vaya, esta princesa es bastante inteligente. No se desvió del tema por la confusión ni se dejó llevar por las emociones. Respondió con claridad. Sin embargo, ella no mostró su satisfacción y siguió presionando a Bianca. ¿Qué hace una joven dama cuando se convierte en miembro de la sociedad? Busca un marido. Cuando Su Alteza celebre el baile de debutantes, su futuro marido asistirá. Ante esa pregunta, la princesa Bianca miró a la condesa de Mare con una expresión como si le hubiera caído un rayo. La única condesa de la capital y la única poseedora de un título de nueva creación en los últimos 20 años, añadió con indiferencia, mirando a la joven princesa. Era una dignidad peculiar que solo podía poseer alguien que había forjado su propio camino con sus propias manos. Su Alteza la princesa Bianca, heredera de una de las dos únicas casas ducales del reino y dueña de las fértiles tierras de Taranto en el sur, está realmente en una posición en la que debe inclinar la cabeza y celebrar una fiesta para que la sociedad de San Carlo la acepte. Eso es. Esta era una perspectiva que nunca había considerado. Mientras la princesa Bianca abría la boca y miraba a Ariadne, había otra persona que también abría la boca y miraba a Ariadne, pero en un sentido diferente. Era la baronesa Gianelli, que había regresado apresuradamente con una nueva taza de té en una bandeja. Condesa de Mare, ¿qué tonterías le está enseñando a nuestra princesa ahora mismo? Ariadne y la baronesa Gianelli discutieron durante un buen rato. Ariadne preguntó para quién sería el baile de debutantes si la princesa terminaba hecha pedazos por celebrar un evento que no le reportaba ningún beneficio real. La baronesa Gianelli insistió en que todo para la princesa de Taranto debía ser impecable. Lo que era obvio para alguien nacido y criado en la capital no era obvio para la gente del sur, y que tener todo lo que se podía tener era el orgullo de Taranto. Ella replicó que esto era el debut de Taranto en el centro, que hasta ahora había ocultado su poder y se había mantenido humilde, y que no solo era la gloria personal de la princesa, sino que también representaba a toda la gente de Taranto. Sin embargo, la baronesa Gianelli finalmente se quedó en silencio ante la pregunta de si podía soportar que la princesa Bianca fuera destrozada por los chismosos de la capital. Era una mujer de antaño, pero amaba profundamente a su polluelo de princesa a los ojos de la baronesa Gianelli. Bianca siempre fue un polluelo, aunque un poco grande y desaliñado a quien había criado. La larga lista de cosas que hay que hacer inútiles era simplemente porque era la única forma que la baronesa Gianelli conocía de ser una persona excelente. El deseo de que la princesa prosperara era, de hecho, mayor en la niñera que la había criado que en Ariadne, a quien acababa de conocer ese día. No me gusta, pero si a la princesa le gusta. Hagámoslo. La conclusión de la batalla fue la siguiente: 1. Se celebraría un gran y espléndido baile de debutantes, pero no en el Palacio Real, sino en la residencia ducal de Taranto en la capital. 2. El baile sería un baile de máscaras. La decisión de celebrar el baile en la residencia ducal de Taranto en la capital en lugar del Palacio Real fue para evitar complicadas batallas mentales e interferencias innecesarias. Para celebrar un baile de máscaras en el Palacio Real, se requería la aprobación de León III por razones de seguridad. Era una medida razonable, pero la duquesa Rubina no permitiría que se diera esa aprobación. La princesa Bianca fue la que respondió con más entusiasmo a la idea de celebrar el baile de debutantes como un baile de máscaras. Quiero un vestido de pollito. Princesa. Uno con plumas como los que aparecen en las publicaciones que a veces llegan de la capital. Ariadne también se oponía al vestido de pollito, pero parecía que la niñera la convencería. La princesa y la niñera comenzaron a discutir. Ariadne, que ya había superado el gran obstáculo, suspiró aliviada. Ariadne simplemente no quería exponer a esa chica, sin protección, a la jauría de lobos de la alta sociedad. En cierta medida, también era porque sentía que estaba viendo una versión de su pasado. No hacía falta ver para saber. Dirían que era más grande de lo esperado, que estaba gorda, que al venir del campo no había podido seguir una dieta adecuada. Ella era la que mejor sabía que la charlatanería de la gente ociosa y maliciosa no tenía fin. Una vez que se le encontraba un defecto, se extendía como un reguero de pólvora. La controversia sobre la apariencia se convertiría en controversia sobre la actitud, la controversia sobre la actitud en controversia sobre la educación, y la controversia sobre la educación en controversia sobre el carácter.
Lo mejor era no darles motivos para encender la llama desde el principio. La baronesa Gianelli, siendo de origen noble de rango inferior y diligente, parecía creer que si ella cumplía las reglas de la alta sociedad respondería con sentido común, pero eso era solo para las damas comunes. Bianca de Taranto era demasiado importante para eso. Todos la conocían y había demasiadas personas con otras intenciones que pensaban en atacarla. No se puede ocultar la apariencia de la princesa Bianca para siempre, pero es bastante problemático que su mayor debilidad sea su apariencia, expuesta a la vista de todos. Ariadne trató de recordar cómo había sido el matrimonio de Bianca en su vida anterior, y se dio cuenta de por qué su apariencia nunca había sido un problema. En su vida anterior, Bianca fue hasta el final la ermitaña del sur. Una vez que León III, quien debía arreglar su matrimonio, cayó enfermo, no hubo propuestas de matrimonio significativas que surgieran del centro. Por otro lado, César, quien se convirtió en regente, no expuso a Bianca en ningún lugar. Su legitimidad era insuficiente y si se equivocaba, el esposo de Bianca podría reclamar el control del reino etrusco a través de ella. ¿Fue esa vida de soltera un encierro para la princesa Bianca, o una libertad inesperada? En ese momento solo pensaba que un gran poder, o una figura importante que podría causar una conmoción en el panorama del poder, se había retirado al sur. ¡Qué lástima! Pero ahora, al ver a la princesa Bianca con sus propios ojos, se preguntó si sería bueno para ella subir a la capital, armar un alboroto, celebrar un lujoso baile de debutantes, enviar invitaciones a las casas reales de todo el continente central para que los enviados diplomáticos vieran a la novia en persona y buscar al esposo más fuerte y rico. La princesa parecía demasiado blanda para sobrevivir en la política central y demasiado ingenua para su edad como para esperar algo con el sexo opuesto. Pero Ariadne decidió no pensar demasiado. Ella era una guía para ayudar a la princesa Bianca a tener un debutante exitoso, no una guía de vida para la princesa Bianca ni una estratega para el feudo de Taranto. Por ahora, la prioridad es que esta princesa tenga un debutante exitoso. La propia Ariadne solo necesita establecer algunas conexiones y obtener algunas ganancias para irse. Con quién y cómo se casaría la princesa Bianca más tarde, y si ese matrimonio sería feliz, dependía de su propio destino. Así es. Era el destino más que la capacidad. ¿Ya eligió el vestido? La baronesa Gianelli, que sin querer había asumido el papel de villana en relación con el vestido sin saberlo en sus sueños, respondió con energía. Por lo menos que no sea de pollito. Oh, vaya. Ariadne miró a la princesa Bianca, esforzándose por parecer considerada. La princesa albergaba una tenue esperanza de que la condesa de Mare pudiera ponerse de su lado, pero al ver el ímpetu furioso de la nodriza, se rindió de inmediato. Y Ariadne se sintió aliviada por la rendición de la princesa. La próxima vez que nos veamos, le mostraré todas las mejores telas de ultramar. Elija mientras las ve. Entre las importaciones del Imperio Moro no hay muchos estilos lindos. Lamentablemente parecía que el gusto de la princesa no podría ser satisfecho esta vez. ¡Qué gran alivio! Ariadne iba a estar bastante ocupada ahora. Tenía que planificar el itinerario del día y elaborar una lista de invitados adecuada. Y si había alguna ganancia política que Ariadne pudiera obtener, estaba en esta lista de invitados.